siempre es larga. Sí, Ana, no terminé de entender ahí que, Valentina, ¿qué quisiste poner? Si podrá grabarla, seguro. Sí, sí, es así, todas las clases están grabadas. Así que por ahí puedo olvidarme al principio, si está bien que me hagan recordar para que no perdamos nada, pero en general los primeros minutos siempre son una introducción que no decimos nada. Vamos a trabajar particularmente con algunos compuestos, sobre todo los que tienen más de una valencia. Y vamos a repasar a partir de estos elementos óxidos básicos, que es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Sobre todo vamos a trabajar en cómo sería la fórmula de ese óxido, no la ecuación de formación, sino la fórmula, y cómo serían sus nombres, ¿sí? Vamos a trabajar con cinco elementos que su nombre o su símbolo no coincide con las iniciales de su nombre en castellano, ¿no? De esas particularidades de tener desinencia de latín y demás, para que de paso recordemos. Vamos a trabajar con el cobre, que lo vimos en la clase pasada, que lo recordamos, oro, que tiene valencia 1 y 3, perdón que le ponga números, perdón, si no después hacemos bien, números romanos. Con el hierro, que tiene 2 y 3, con el estaño, pero con el plomo, ¿tiene la tabla periódica? Porque yo les estoy colocando aquí, pero es muy importante que ustedes tengan al menos la tablita. ¿Se acuerdan con las valencias más importantes esa que está en la unidad 1? Que al menos con esa puedan trabajar para recordar cuáles son las valencias, ¿no? Como para ir habituándonos a las valencias, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fórmula y vamos a escribir los nombres, ¿sí? O sea, que vayan pensando que vamos a hacer vamos a hacer una puesta. ¿Pensamos los nombres en las tres nomenclaturas? Sí, principalmente sí, vamos a trabajar como para repasar las tres nomenclaturas, ¿sí? Ok, ok. Me olvidé el último que era el estaño, también. Sobre todo para ver los nombres también. Son comunes con el plomo las valencias. La mamá de Sergio, que lo deje a Sergio que haga solo las tareas. Sí, profe, ya me viene la pieza. Bueno. Bien. ¿Está claro la consigna para todos? ¿Mm? ¿Pueden poner un dedito? ¿De que está todo bien? ¿Están ahí? ¿Que me escuchan? No, profe, ¿qué dijo? ¿Qué hay que hacer con eso?
Hay que hacer la fórmula del óxido, ¿sí? De los óxidos, porque tienen más de uno, y colocarles el nombre. ¿No están viendo los elementos? No, profe, no se ven los elementos. No, profe, no se ve. Están en la pizarra. Se le Sí, apagó pasa la que si cámara. empiezan a hablar, se le No tiene, coloca no, a no tiene la cámara. ustedes en la página principal, digamos. Ay, No, es que perdón. están No, hablando por eso. pero Ay, existe una opción de fijar, entonces vos fijas la cámara de la profe o de quien sea. Pero en este caso la ya, profe marca como que tiene la cámara apagada, entonces no Ya, podemos ya. verlo. Sí, eso yo sí. ya está, ya la activé, perdón. Fue sin querer, no sé. No se me activa. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahí está, profe. Bien. Ahí está. ¿Yo estoy tapando ahí o no? No se ve bien. O sea que primero las hacemos con las dos valencias, lo tenemos que hacer. Claro, todos, para que podamos repasar los nombres, particularmente de estos compuestos. ¿Mm? Repito quiénes son: cobre, oro, hierro, plomo y estaño. ¿Mm? Pero tienen una particularidad que ustedes la tienen en el libro, en el apuntito, que todos ellos, su nombre, tiene origen en el latín, y entonces el cobre se llama cuprum, el oro se llama aurum, ferrum, annum. ¿Sí? Entonces, esa particularidad del nombre me va, al querer nombrar la nomenclatura tradicional, por ejemplo, de oso ico, voy a reemplazar o retirar el de todos, cambiar por oso o ico. Entonces no puedo decir cobroso, cóbrico, sino cuproso o cúprico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, en los otros va a pasar lo Sí, mismo. profe. Bien. ¿Cómo es en el caso del oro, profe? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo lo dirías vos? Si nosotros Auroso o áureo. auroso o áurico. Muy bien. ¿Eh? Auroso y áurico, no. Existen los dos. Ok, gracias, profe. Por favor. Profe, una pregunta. Sí, Mateo. Dime. En-
En el cobre, cuando utilizamos la valencia uno y lo pasamos a la nomenclatura de atomicidad. El nombre sería monóxido de dicobre. ¿Sí? Ah, bien, bien. Muy bien. Profe, ¿hay que valenciarlos? No, no, porque no íbamos les aclaré que no íbamos a escribir la ecuación de formación, sino la fórmula. Para escribir la fórmula sin realizar la Ok. ecuación de formación, intercambiamos valencia nomás, ¿sí? Este es un pequeño repaso para que veamos nombres y uso de la nomenclatura, porque ahora cuando veamos óxidos ácidos vamos a seguir con el tema de nomenclatura. Yo voy a ir borrando. Como tengo una pizarra pequeña, voy a ir cambiando el compuesto que vamos haciendo, vamos a ir escribiendo los nombres. Ustedes pueden hacer una tablita donde pongan aquí los compuestos, o sea, la fórmula. Por ejemplo, y acá pongan nomenclatura tradicional, atomicidad, ¿sí? Entonces, vamos escribiendo acá la fórmula y acá los nombres. Lo que pasa es que yo no puedo hacerlo de esa manera, pero eso sería la mejor forma, ¿sí? Así nos queda para todos. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Falta un poquito más todavía para poder sacar volumen del teléfono.
Para, para llenar el cuadro, yo voy a ir diciendo, por ejemplo, quién quiero que me diga cómo es la fórmula, quién quiero que me diga cómo es el nombre, ¿sí? Para que no hablen siempre los mismos, porque si no, no sé si los otros están entendiendo o no. No quiero que se queden con las dudas. Profe, yo recién voy por el primero porque tenía que buscar la tabla y todas las cosas. Pero si yo te puse puse las valencias ahí. Bien, Danila. Esperamos 5 minutitos que terminen todos y ya comenzamos a corregir. El último, el estaño, Julián. Que el símbolo es este, que tiene valencia 2 y 4. Como el plomo. Por eso también no era difícil hacerlo, porque hay muchos que se repiten. La fórmula es igual, lo único que cambia es el símbolo del elemento, ¿sí? Lo más complicado puede ser poner el nombre, que no tengamos esa practicidad, pero hacer las fórmulas, me parece que no, creo. Pero me interesa que ustedes al intentar hacerlo, díganme dónde tienen la dificultad para que podamos volver a explicar cómo se hace para obtener un determinado, en este caso, óxido básico, ¿no? Que es lo que vimos hasta ahora. Bien. Vamos a comenzar a corregir, porque si no se nos va a ir el tiempo, ¿sí? Veamos. A ver, aquí en orden tengo. Ana, pues podés decir, porque es la que veo. El primero, le voy a ir dando así como me tengo en el orden aquí, yo como aparecen ustedes. ¿Cómo sería la fórmula? La vamos a escribir acá arriba. Estoy escribiendo la fórmula de cada uno de los. ¿Cómo sería la fórmula del óxido de cobre con valencia 1? Primero coloco... Sería CU. Disculpe. Bien, bien. Cuando hablo de hacer la fórmula sería colocar solo esto. Ahí lo que me planteaste sería la ecuación de formación. Tienen que aprender a distinguir porque muchas veces en las consignas se piden las fórmulas directamente de los compuestos o la ecuación de obtención o de reacción, ¿sí? En este caso solamente les estaba pidiendo la fórmula, es decir, ¿cómo la voy a formar? Intercambiando las valencias solamente, ¿sí?
Así que no tengo que plantear demasiadas. El nombre tradicional, óxido, Cuproso. como puso acá Valentina, cuproso. Bien. En atomicidad, Lucas Martín. Ah, me pusiste Valentín. De stock. Me pusiste todos los nombres, bien. Para el próximo les voy a ir preguntando una cosa a cada uno, ¿saben? Atomicidad, ahí escrito, sería monóxido de cobre. Y el último, óxido de cobre U. ¿Sí? A ustedes les parecerá, muchas veces en los exámenes, se olvidan de colocar la nomenclatura. Perdón, la valencia acá. Y obviamente, como les digo, eso es lo más importante de la nomenclatura en esto. ¿Sí? El hecho de que esté la valencia presente. Bien. Aunque tenga uno solo, profe, aunque tenga una sola valencia. Sí, la nomenclatura lo exige así. Pero muchas veces, por una cuestión de simplificación, ustedes van a ver en los libros que se escribe, si tiene una sola valencia, se llama óxido de ese elemento. Y no hay problema. Pero si estamos pidiendo que escriban en esto, hay que colocar. ¿Sí? Sí, ok. Justamente Gracias. estamos aprendiendo, entonces vamos a no dejar de hacer. Bien, este sería el de cuproso, ¿sí? Cuproso. ¿Cómo sería el de valencia 2? ¿Cómo sería el óxido de valencia Óxido 2? cúprico. El nombre sí, la fórmula. Óxido cúprico. Cobre 2 y Eh, oxígeno 2. Queda Ahí correcta. vamos a ver. Vamos Queda a así. ver. Yo pregunté ahí a Lucas, Martín, ¿estás? Sí, profe. ¿Cómo sería la fórmula del óxido de cobre 2? ¿Qué atomicidad tendrían? O sea, subíndices. No tendría que, ¿no? O Bien. Eso no es no porque tener, se sino simplifica. tener uno. Lo correcto es decir que tiene uno, ¿sí? Porque si Sí. no tiene, no existiría. Ah, El bien. hecho de que no se escriba uno y escribo la fórmula, se sobreentiende que tiene uno. ¿Sería así entonces? Sí. Muy bien. Bien. Renzo dio el nombre tradicional. Cúprico. ¿Cómo sería, a ver, Milagros, el nombre de atomicidad? Sería monóxido de cobre. Monóxido de cobre, muy bien. Recordando, ¿qué cosa? Que cuando el elemento metálico está solo, no se utiliza el prefijo mono. Así que muy bien, no se dice monóxido de monocobre, sino monóxido de cobre. ¿Sí? Y en el caso de esto, Sergio, ¿lo paso? Se me fue Mateo. ¿Yo, profe? ¿De atom? ¿Sí? ¿Yo? Sí. ¿La de stock? Sí, la de stock. Óxido de cobre 2. Óxido de cobre 2. Muy bien. Perfecto. Está así, claro, hasta ahí lo hemos podido hacer bien. Entonces ahora vamos a ir con oro. Dijimos que el oro tiene valencia 1 y tiene valencia 3.
Entonces, ¿cómo sería la fórmula del 1? Rodrigo González. Au 2O. AU, muy bien. Oro, oxígeno 2. Rodrigo Gonzalo, profe. A ver, Joel, o Joel, no sé cómo se dicen. Chauque. ¿Cómo sería el nombre tradicional del oro? Óxido úrico. Ah, bien, bien, bien. Joel. Dime, óxido. Úrico. Áurico. Áurico, bien, áurico, porque acuérdense que se llama aurum, sacamos el y ponemos ico. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Áurico? No, profe, yo creo que ese iría cuando esté en Valencia 3, porque es el más grande. Para Este es el Auroso Ico tiene para que ir. la mayor y Oso para la menor. Bien, entonces este es el auroso. Profe, ¿también se puede poner oroso? No, no. El nombre, por eso estamos practicando esto y se hace hincapié ahí en el nombre, porque el nombre correcto es auroso. ¿Mm? Ok, ok. La atomicidad ya no nos importa cómo sea el nombre en latín, sí, volvemos al nombre en español y entonces ahora se llama Monóxido de dior. monóxido, no me dejaron decir quién, de oro. Y en stock, a ver, Melanie o Lu, Sería óxido de oro 1. óxido de oro. Es que no es tan difícil. Lo más complicado es comprender esta parte del oso y del ico. Y muy bien por Kevin, que ahí ha anotado que la terminación oso es para la menor e ico para la menor. Entonces, Kevin, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo sería la fórmula de óxido de oro 3? La Muy escribieron en bien. el chat. Bueno, y el nombre sería, terminaría en Ico, sí. Óxido áurico. Bueno, y el nombre en nomenclatura por atomicidad, sí, por atomicidad sería trióxido de dioro, si no me equivoco. Trióxido de dioro. Bien. Trióxido de dioro. Y para la de stock sería óxido de oro 3. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es? A ver, vamos a seguir. Bien, Melanie. Vamos a tratar de organizarnos cuando les pregunto para que todos participen, ¿sí? Yo estoy tratando de que todos puedan participar. Una hora lo harán a unos, los próximos ejercicios otros. Selene, vamos a pasar al hierro. ¿Cómo sería el óxido de hierro con valencia 2? Sería Fe, subíndice, no tendría subíndice, sería 1, y el oxígeno Ajá. también tendría 1. ¿Sí? Bien. ¿Y el nombre tradicional cómo sería, Selene? Sería óxido ferroso. Óxido ferroso. Bien. Nacho, hola. Dime, ¿nombre de la atomicidad? ¿Qué cosa, profe? No, de hierro. Estamos 12. con el hierro.
hemos visto azufre todavía. Juanma, ¿Cuál nomenclatura? la de atomicidad, la que sigue. Monóxido de dihierro, puse yo. ¿Por qué de di? Monóxido de hierro. Ah, no, perdón, es de hierro nomás. Claro, muy De bien. hierro La 2. fórmula es esta, ¿sí? Solamente tiene un solo hierro, o sea que se dice de hierro. Y de esto, bueno, como sabemos, óxido de hierro 2. Vamos a ir acelerando un poco porque si no se nos va a ir toda la clase haciendo solo un ejercicio. Con valencia 3, Clarisa, ¿cómo cambia esta fórmula del óxido con valencia 3? O Juan José Rodríguez. Quedaría Fe 3 y oxígeno 2. ¿Está bien lo que plantea Juan José? No intercambio las valencias. Quedaría Fe2 y Claro. oxígeno 3. Bien, Clarisa, para hacer la fórmula, yo tengo en cuenta la valencia del metal. Sabemos que la del oxígeno es 2. Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos las valencias. La de hierro es 3 y la del oxígeno 2. ¿Qué quiere decir que intercambiamos? Vamos a ponerlo como subíndice. Hierro 2, oxígeno 3. Clarisa, pregunte a los tutores, ¿sí? Porque esto vimos la clase pasada. Entonces, si tiene dudas para hacerlo, no siga incrementando sus dudas, sino aproveche las clases de tutoría. ¿El nombre cómo sería en atomicidad, Mateo Francisco? Quedaría trióxido de dihierro. Trióxido de hierro. Es decir, vuelvo a repetir, me interesa el nombre en latín de estos compuestos que estamos viendo para escribir sus nombres, ¿sí?, en nomenclatura tradicional. Se le cortó a la profe, me parece. Sí, yo creo que sí. Después el internet malo, la profe. Tengan cuidado que está grabando la clase. Después de hierro, ¿qué otro elemento seguía? ¿Y con qué valencia? ¿Alguien me dice? Sería El el plomo y El plomo. ¿Cómo? Con valencia 2 y 4. Gracias. Bueno. Tiene que darle a grabar de vuelta, profe. Sí, ya le puse. Gracias. Bien, continuemos entonces. Nos Con el quedamos con oro plomo. está, el óxido de oro 3. Rodrigo, la valencia del estaño es 2 y 4, como las del plomo. O sea que las fórmulas van a ser iguales.
lo único que nos va a cambiar son los elementos metálicos, ¿sí? ¿Cómo sería? Vamos a hacer primero la del plomo, valencia 2 y 4. El plomo con valencia 2 será como la del hierro de valencia 2, o como, ¿cuál otro hicimos de valencia 2? El cobre. Pero el plomo con valencia 2 tiene subíndices 1, ¿sí? O sea que la fórmula sería así. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos subíndice 1? A ver, Tommy Gómez, ¿me puedes responder? ¿Cómo? Y el plomo tiene valencia 2. ¿Por qué la fórmula le queda así? Porque se simplifican, ¿verdad? Muy bien, claro, porque intercambio las valencias. Los dos tienen valencia 2. Al intercambiarlas, puedo simplificar. Siempre que sea divisible por 2, que es la valencia del oxígeno, se simplifica. Entonces, la fórmula queda así. Y el nombre tradicional, que es el que más me preocupa, ¿cómo sería? ver. Óxido de plumboso. Plumboso, bien, plumboso, plumboso. ¿Sí? El de atomicidad, bueno, ya saben cómo sería de los anteriores. Voy a acelerar porque si no, no vamos a tener tiempo para la clase de hoy. De atomicidad sería monóxido Dióxido. de plomo y de stock, óxido de plomo 2. 2. Bien. Con valencia 4, ¿cómo sería la fórmula, Jeremías Gaitán? El símbolo del plomo, Sí, el oxígeno sí. y con el subíndice 2, Muy bien, o sea, sí. claro. Perfecto. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, intercambiamos las valencias entre el oxígeno y el plomo y podemos simplificar. Entonces, al simplificar, me queda un 2 acá. Ok. ¿Y sería óxido? Priscila Cortés, óxido. ¿O Juliano? Plúmbico. Bien. Plúmbico, o sea que le cambiamos acá, plúmbico. Perfecto. Atomicidad sería dióxido de plomo y óxido de plomo 4 en stock. Las fórmulas para el estaño serían igual que las fórmulas para el plomo, es decir, tendríamos este y este. ¿Mm? Y sus nombres, en el caso de Valencia 2 sería óxido. ¿Cómo sería el nombre Mirko? Creo que soy el único que se llama Mirko Carrizo. O Nahuel, bien Nahuel, estanoso, muy bien. ¿Mm? Vamos a usar la doble óxido estanoso. ¿Mm? Y para la valencia 3, Renzo, óxido, de nomenclatura tradicional, ¿no? Óxido
estánico, muy bien, ¿sí? Óxido estánico, cambiamos solamente, bien. Los nombres en nomenclatura de atomicidad es fácil, monóxido de estaño, dióxido de estaño, ¿sí? Profe, entonces en la primera, la valencia más chica iría... Ah, no, nada. Bien, Ah, ya, se me me está alegro que te saliendo. des cuenta sola, Mateo. Bien, este pequeño repaso que hicimos con estas, elementos, digamos, estos metales más comunes, como son el hierro, simplemente era para repasar esta cuestión de que su definencia es distinta y por lo tanto su origen y su nombre va a cambiar al resto de otros metales que, a pesar de que su nombre, su fórmula sea, perdón, su símbolo sea o no comience con las iniciales del español, estos serían los que más usamos y que podemos tener alguna dificultad. Pero lo hemos podido hacer y hemos superado. De todas maneras, este repaso que hicimos con un ejercicio nos sirve para ver óxidos ácidos, porque como les decía en la clase pasada, no existe mayor diferencia entre hacer un óxido ácido y un óxido básico desde el punto de vista de la ecuación de formación, porque estamos planteando de la misma forma y tenemos los números de las valencias serían los mismos. Lo que sí cambia de un óxido básico a un óxido ácido son sus propiedades, ¿sí? La representación simbólica de la ecuación y de la fórmula son similares. Lo mismo las nomenclaturas, ¿sí? Desde ese punto de vista, que lo que vamos a hacer no hay mayor diferencia. Sí hay una diferencia respecto a los óxidos básicos, es que en los metales a lo sumo tienen 2 valencias. En cambio, los no metales, ¿sí? Pueden llegar a tener hasta 4, como vamos a ver, para de paso practicar la nomenclatura con el cloro, ¿sí? Y la otra cosa que es importante de recordar, que los elementos gaseosos, que hay muchos no metales que lo son, siempre son biatómicos, como va a ser en el caso del cloro. Entonces, para plantear la ecuación de formación, lo tenemos que plantear con el subíndice 2. ¿Sí? Entonces nos vamos a introducir en lo que serían los óxidos ácidos. Entonces lo vamos a hacer con, como les decía, con uno de los elementos no metálicos más importantes, digamos, como puede ser el cloro. Su símbolo sería el Cl, y como les decía, tiene la particularidad de ser gaseoso. Entonces cuando uno lo representa, para formar la ecuación de formación, plantear la ecuación de formación, lo tengo que plantear como lo plantea el oxígeno, como biatómico. ¿Qué valencias tiene el cloro? Tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces va a tener 4 óxidos. Para escribir su fórmula, cuando planteo la ecuación, todos los reactivos van a ser lo mismo, ¿sí? Se va a cambiar el producto según que esté actuando con valencia 1, 3, 5 o 7. ¿Cómo sería la fórmula del óxido de cloro con valencia 1? Ah, ¿no están viendo? Perdón. ¿Ahora sí? Nacho. CLO sería, ¿no?
Ahí está, ahí se ve. Bien. Acuérdense que pueden poner como la pantalla más grande de la mía, ¿no? Para que puedan ver bien. Cl, bien. Cloro, oxígeno. ¿Y qué más? Valencia 1. Vamos a ponerle acá, está con Valencia 1, Valencia 3, vamos a hacer Valencia 5 y Valencia 7. Ahí. Algo le falta acá. Bien, que El subíndice. acuérdense que intercambiamos Valencia, entonces yo las puedo escribir arriba como para tener de guía, y después sé que esta viene acá y esta viene acá. ¿Sí? Si bien las valencias están en números romanos, los subíndices van en números arábigos, entonces por eso se transforman. Con Valencia 3 ya vamos a igualarla. Primero vamos a escribir, después vamos a plantear la igualdad. Sigo teniendo CLO, acá va un 2 y acá va un 3. 5, un 7. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Con quién teníamos que comenzar? ¿Sí? Para igualar, plantearle la igualación de... Con el oxígeno. Con el oxígeno. Entonces, ¿qué subíndice podríamos... Perdón, ¿qué coeficientes estequiométricos tendríamos que colocar? A ver. El 2. ¿El 2 a quién? ¿Al producto? Al óxido, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces vamos a ponerlo con un colorcito así. Un 2 aquí porque tenemos que igualar los oxígenos. Y eso implica que el óxido ahora voy a tener como reactivo 4 cloro, perdón, y acá entonces Por voy a lo tener tanto se pone un 2. un 2 allá. Bien. ¿Sí? Con 3 necesito el mínimo común. ¿Se acuerdan que veíamos en la clase pasada? Mínimo común entre 2 y 3 para el oxígeno sería 6. Entonces, coloco un 2 acá y un 3 ahí. Y 2 de cloro. Aquí y acá otro 2, 7 y 2. ¿Sí? Siempre tengo que comenzar por el oxígeno. Esas son las reglas prácticas, ¿sí? Y para poder entender, poder hacerlo de manera más rápida. Y acá tenemos la ecuación de obtención, ¿sí? Igualada o equilibrada de los óxidos de ácido del cloro. ¿Mm? Entonces, vemos, todas son impares las fórmulas, las nomenclaturas, quiero decir, y prácticamente nos quedarían para ver con pares del 2, 4 y 6. Que ya vamos a hacer a continuación. Pero ¿qué pasa con los nombres en las nomenclaturas? Nomenclatura de stock y de atomicidad no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque directamente estamos utilizando la misma regla que vimos para óxidos básicos. En el caso de atomicidad, monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, heptóxido. Profe, Sí. preguntan ahí en el chat por qué se le pone el cloro un 2.
Porque y a ver qué respondería, a ver, ¿quién le puede responder a su compañero? No estaba viendo los chats. Para que se pueda Dijimos que balancear. es un elemento gaseoso, ¿sí? Como elemento gaseoso, tienen o existen en la naturaleza de esa manera, como biatómico. Es decir, existen de a dos átomos, como el oxígeno, el cloro, el nitrógeno, El bromo, el yodo, el fósforo. bueno, sí, el fósforo no. Ya vamos a ir viendo cuáles son esos, ¿sí? Ojo. ¿Cuáles elementos tienen un subíndice 2? ¿Se entiende, Renzo? ¿Mm? No son muchos los elementos. Ya vamos a hacer una listita de cuáles son, para que los tengan escritos y se los recuerden, tengan de dónde recordar. ¿Sí? Con nomenclatura volvemos con nomenclatura de stock. Serían óxidos de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7. Ahí estamos bien, no hay problema. El problema se nos genera cuando utilizamos nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional, los óxidos ácidos no se llaman óxidos, se llaman anhidridos, como lo plantea por ahí Kevin, ¿sí? En nomenclatura tradicional, ¿sí? Esto ya lo puedo borrar. De todas maneras, Sí, vos. Lo que va a ser la nomenclatura con todo esto. a ver cómo sería. Vamos a escribir las fórmulas solamente para que lo podamos poner. Es fácil. O sea, la nomenclatura ahora se extiende para elementos que tienen 4 cosas. 4. Exactamente. El tradicional. ¿No puede ser que sea nipo y oso? Sí, se sigue utilizando. Vamos a ver. Ahora espérenme un segundito, así vamos haciéndolo por paso. Sigue existiendo la terminación oso o ico. Bueno, Anaí, espero que después vaya a la clase de tutoría, así no se va a perder. Nomenclatura tradicional, claro. Como dice Renzo, seguimos usando oso ico, pero ¿qué resulta? Para la más chica de todo, la 1, se usa un prefijo que significa la menor, que es hipo, ¿sí? Hipo, cloro, pero esperen algo que dijimos que no son ácidos, sino anhidridos. En nomenclatura tradicional, los óxidos ácidos se denominan anhidridos. Las otras nomenclaturas son ácidos, ¿sí? En la de stock y atomicidad. Anhidrido, hipo, clor, oso. ¿Sí? La menor de la menor. O sea, ¿todos van a ser anhíbridos? Anhidrido, sí señor, en nomenclatura tradicional. O anhídrido. Clor, oso, acá voy a usar Clórico. clórico, y para la más grande de todos se usa un prefijo Perclórico. que significa la mayor, hiper, pero que se ha simplificado en per, ¿no? Como un hipermercado. Hiper es un prefijo que significa lo más grande, que acá se ha simplificado de tal manera que ahora es anhidrido per, de hiper, per,
terminación ico. Esta la menor de la menor, la mayor de la mayor. ¿Sí? Hipocloroso, cloroso, ico, clórico, hiperclórico. Anhidridos. No se olviden de eso. Como la mayor cantidad de valencias que podemos llegar son, al llegar a tener un elemento no metálico son 4, esta sería la mayor dificultad que podríamos tener. Si tenemos 3, en general, se utiliza para la valencia 7 siempre per, porque es la mayor valencia que pueden llegar a tener los elementos, ¿sí? Si está la valencia 7 es per, y de ahí vemos oso, ico, per. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Pero se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Sí, profe. Ok. Vamos a ver cómo serían de valencias pares. Un elemento que nos puede servir, bastante conocido, también como no metal, que forman óxidos ácidos muy conocidos, sería el azufre. El azufre tiene valencia 2, 4, 6. Las más conocidas serían... Ay, perdón. Azufre. ¿Cómo es el símbolo del azufre? S, de sulfurum. Entonces aquí también vamos a tener el mismo, vamos a utilizar la misma regla que utilizamos recién para los metales, con un no metal cuyo nombre termina en 1. Azufre, valencia 2, 4 y 6. ¿Sí? El azufre no es diatómico, es sólido, no es un gas, entonces no hace falta plantear que sea diatómico. Tiene que ser gaseoso para existir esa valencia. Para valencia 2, 4 y 6. Esta ya hicimos varios con valencia 2, con valencia 4, y no habíamos hecho nunca ninguno con valencia 6, porque los no metales no tienen valencia 6. Entonces, acá tendríamos los tres posibles anhidridos del azufre. Como son 3 valencias, en nomenclatura tradicional y de esto, seguimos teniendo las mismas reglas. Óxido de azufre 2, para el stock, óxido de azufre 4, óxido de azufre 6, para nomenclatura stock. Para nomenclatura de atomicidad, monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre. ¿Sí? Vamos a igualar y vamos a colocar sus nombres en nomenclatura tradicional. Para igualar, siempre dijimos, consideramos el oxígeno, 2, 2. Esta está igualada. Y acá ¿sí? Equilibrada o balanceada, como decían sus compañeros. Son todos los posibles nombres que podemos, como podemos llamar a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Bien. Como nombre tenemos 3, y la mayor no es 7, sino 6, esta será, en nomenclatura tradicional, el anhídrido sulfúrico, sulfuroso y hiposulfuroso. ¿Sí? ¿Puedes repetir? Y ahora lo vamos a escribir acá.
Para valencia 2, anhidrido, ustedes pueden escribirlo acá a continuación, yo no puedo. Hiposulfuroso. Para valencia 4, yo si bien simplifico, ustedes tienen que escribir todo el nombre. Sulfuroso. ¿Ves? Como el nombre es sulfurum, le cambiamos sulfúrico. ¿Sí? Por ahí me hace como que se corta, pero a ustedes se les corta, se está interrumpiendo la conexión. Claro, es lo mismo, omitiendo el último. Ahí. Bien. ¿Estamos? Estamos con esto, hemos hecho desde el 1 hasta el 6 todos las posibles combinaciones. En general, ¿sí? La fórmula de un óxido ácido sería como si yo la tuviera que representar en general. Sería el no metal, que lo vamos a representar con esta letra, ¿sí? Con la valencia del oxígeno y acá la valencia del metal. Siempre que se pueda simplificar, se simplifica. ¿Sí? Como para terminar con esta clase y con el tema de óxido, lo que vamos a ver, casos especiales. Casos especiales ustedes tienen el apunte bien detallado. Lo que nos interesa de eso en particular es poder distinguir, primero aprender algunos nombres, porque hablamos en estos casos especiales, como por ejemplo sería, nosotros dijimos, que los óxidos básicos cuando reaccionan con agua van a formar hidróxidos. Bueno, hay ciertos óxidos básicos, estos casos especiales son en general, ¿no? Tanto para óxidos básicos como para ácidos. Dijimos, como les decía, que en general un óxido básico cuando reacciona con agua forma un hidróxido. Pero hay casos especiales. Y a esos óxidos se les llama anfóteros. Óxidos anfóteros. Es decir, no reaccionan con agua, sino que lo hacen para formar su propio hidróxido, reaccionan con otro hidróxido. Como por ejemplo el caso que plantea, se plantea ahí en el apunte del aluminio, como ejemplo, ¿sí? Que el óxido de aluminio, recuerdan que el aluminio tiene valencia 3, por lo tanto su óxido va a ser... ¿Me puedes repetir cómo se llaman? Anfóteros. Anfóteros. Esta es una N. Parece que no me entienden mucho la letra, ¿no? Voy a tratar de... Lo que pasa es que eso lo tienen en los apuntitos, por eso es interesante que luego ustedes puedan seguir con el apunte la clase, ¿sí? En el caso, como decíamos, un ejemplo es el del óxido de aluminio, que tiene valencia 3. Su óxido va a ser ese. Pero, como todavía no vimos hidróxidos, lo vamos a pasar rápido, ya cuando veamos hidróxido vamos a traer de vuelta este ejemplo. Por ejemplo, va a reaccionar con otro hidróxido para poder formar el propio,
¿sí? Poder formar ¿qué cosa? Este hidróxido. ¿Sí? La mayoría de los óxidos básicos, cuando reaccionan con agua, forman un hidróxido. Los anfóteros no reaccionan con agua para formar su hidróxido, sino con otras sustancias, ¿sí? El otro caso sería de óxidos que se denominan inertes. Se denominan inertes porque no reaccionan con nada más, quedan como óxidos, no más. Es decir, no van a formar otros compuestos, no reaccionan con agua para formar otra cosa. Hasta acá, ni con ácido, ni con base, ni con nada. Por eso se les llama inerte. Un ejemplo muy conocido es del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, o sea, el carbono con valencia 2, que prácticamente hay algunas tablas ni que lo colocan esa valencia, el único compuesto que forman, por eso es un caso especial también el carbono, es este compuesto que se denomina monóxido de carbono, que es bastante conocido. ¿Por qué? ¿Por qué es conocido el monóxido de carbono? A ver si alguno sabe. ¿Por ser un gas tóxico? Un gas tóxico, venenoso, puede matarnos, ¿sí? Y por contrario, con la Es otra lo que sueltan los valencia, motores, los aires acondicionados, todo eso, ¿verdad? claro, cuando hay una mala combustión, ¿sí? Cuando hay una buena combustión de un combustible, generalmente libera dióxido de carbono. Cuando esa combustión es deficiente, genera este compuesto que se denomina monóxido de carbono, ¿sí? Pero este óxido no reacciona con nada para formar otra cosa. Por eso se llaman óxidos inertes, ¿sí? Y después están los casos especiales de elementos que poseen más de 2 valencias, pero forman óxidos básicos o ácidos. Forman de los dos, digamos, según con la valencia con la que estén formando ese óxido. Vamos a ver, en primer caso, que es el caso del cromo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, vamos a ver entonces, estos son casos especiales, como decíamos, vamos a ver el caso de cromo. Cromo. Símbolo Cl. El cromo tiene valencia 2, 3, 4 y 6. Con las dos más pequeñas, o las menores, va a formar óxidos básicos. Y con las dos mayores va a formar óxidos ácidos o anhidridos. ¿Sí? Entonces, si uno lo forma, ¿cómo sería? Por ejemplo, con valencia 2, con valencia 4 y con valencia 6. ¿Sí? Esos serían todos los óxidos. Estos dos primeros son básicos y estos dos son anhidridos. O anhídridos. ¿Y qué sucede? Si puedo encontrarla sin acento o con acento a la palabra. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la nomenclatura? Y hay que hacer, en general, sonoso e ico, en ambos, nada más en nomenclatura tradicional, ¿no? Ahí es donde tengo mayor dificultad. En las otras nomenclaturas no hay problema. ¿Por qué? Y porque en la de atomicidad, con leerlo, yo ya sé de quién estoy hablando, con leer la atomicidad, y en esto, igual, si le pongo la valencia, no hay problema. El problema es en la nomenclatura tradicional.
se usa oso, este sería óxido cromoso, y este sería óxido crómico. Y acá sería anhidrido cromoso y anhidrido crómico. ¿Sí? Estos dos básicos, este también es un óxido anfótero. ¿Bien? Es decir, que estos dos, este va a formar, cuando se reaccione con agua, va a formar un hidróxido. Y estos, cuando se reaccionen con agua, van a formar ácidos. Esa es la diferencia. Son, desde el punto de vista de las propiedades, de sus características y de sus usos después. Otro caso es el del manganeso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo se Sí, profe. forma la molécula del óxido? ¿Cómo son sus nombres en nomenclatura tradicional de stock y de atomicidad? No hay problema. Acá lo único que tenemos que aprender es a distinguirlos, recordar cuándo van a ser óxidos y cuándo van a ser anhídridos. O anhídridos. Por lo general, las menores valencias forman óxidos básicos y las mayores forman óxidos ácidos. El otro caso particular es del manganeso, el caso del manganeso. No magnesio, que es un metal. El manganeso también lo es, pero tiene la particularidad de tener 5 valencias. 2, 3, 5, 4, 6 y 7. Ustedes en esa tablita que tienen en la unidad, están puestos siempre las valencias que van a formar ácido entre paréntesis. Por ejemplo, acá serían las 2 más pequeñas van a formar óxido, estas 3 mayores van a formar anhidridos. Anhídridos. Anhídridos y óxidos. Vuelvo a repetir para que no nos confundamos. En nomenclatura tradicional se diferencian óxidos y anhídridos. En nomenclaturas de stock y atomicidad son todos óxidos. Entonces, si yo escribo la fórmula, serían ¿sí? Forma todos estos óxidos. Dijimos, los 2 primeros son básicos. Entonces se van a llamar en nomenclatura tradicional óxido manganoso y óxido mangánico. ¿Sí? En cambio, estas 3 van a ser anhidridos, anhídridos. Anhídrido, como tengo la valencia 7, ¿cómo se va a llamar el último? ¿Cómo sería este? Permangánico. Sí. Permangánico, bien. Este sería permangánico. Este sería manganoso. ¿Sí? Fíjense que estos dos tienen la misma terminación, pero esta palabra me los permite distinguir para saber si es un óxido básico o ácido.
Y el otro caso especial sería el del nitrógeno. El nitrógeno es especial porque forma muchos óxidos y 2 anhidridos, o anhidridos que son los más importantes desde el punto de vista de la química. ¿Sí? Los otros sabemos que existen y de hecho algunos se encuentran en la naturaleza, en la atmósfera, pero los más importantes vamos a ver que son 2. Vamos con esto, caso del nitrógeno. Nitrógeno también, al ser un gas, ¿Cómo se llama el último, profe? O es sea, el nomenclatura. permangánico. Per. Permangánico. Ah, gracias. Entonces acá tenemos el caso, con esto vamos a terminar, del nitrógeno. Cuyo símbolo es N. Cuando planteo las ecuaciones de formación, sí tengo que escribirlo diatónico, ¿sí? Tiene valencia del 1 al 5, o sea que me va a formar, no voy a escribirla acá, me va a formar 3, con 4 forma este y también forma este, es decir, existe este óxido que no se simplifica. Parece que las simplificaciones son reglas prácticas, ¿no? Y con valencia 5. Los que son anhídridos son este y este. Este va a ser el anhídrido nitroso. Nítrico. ¿Sí? Estos son los más relevantes. Este es un óxido inerte, ¿sí? Y se lo conoce como en nomenclatura tradicional óxido nitroso, óxido nítrico. Estos dos. Y estos dos solamente se los conoce con su nomenclatura en atomicidad. Dióxido de nitrógeno, tetróxido de dinitrógeno. Esto a título informativo, porque ustedes van a ver todas estas fórmulas por ahí en algún libro, y van a decir, oh, pero esto no los conozco yo, porque los únicos que vamos a trabajar mucho van a ser esto. ¿Por qué? Porque estos dos, cuando reaccionan con agua, conforman ácidos que son muy importantes para la química. Estos otros permanecen en ese estado de óxido, no forman compuestos de mayor complejidad, ternarios, digamos, ¿no? Se quedan ahí. ¿Alguna duda, pregunta? NO con a la 2 y el que queda, ¿cómo Estos se dos llamarían? son los- Ajá. Estos dos están con la valencia 4, ¿sí? Existen estas dos especies de valencia 4 y solamente se conocen con el nombre de atomicidad. Entonces, ¿cómo se llamaría? Dióxido de nitrógeno y tetróxido o tetraóxido de dinitrógeno. Solamente se los conoce con atomicidad.
son Ah, o sea, sí, es como son que gaseosos, muy efímeros algunos, ¿sí? ah, Muy difíciles de conseguir. Sí, o Mateo, sea, por es eso no como que son en una se cancelan las valencias y en otra no. exactamente. Se ha logrado determinar que existe molecularmente de las dos formas. ¿Eh? Por eso son casos especiales. No sucede con cualquiera, ¿no? La mayoría siguen las reglas que hemos estado viendo hasta ahora. Y esto lo sacamos como especiales por estas características. En algunos casos por formar óxidos ácidos y básicos, en algunos casos como en el nitrógeno, por tener estas especies que estamos viendo aquí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Uy, se han ido muchos, ¿eh? Éramos 40, hemos quedado 28. Espero que no sea porque no se han podido reconectar. Creo Por que mi Bueno, parte, la no, tormenta profe. causa interferencias en el internet y por eso algunos se desconectan. sí. Sí, me imagino. Sí, bueno, espero que sea por eso nomás, y no, o sea, se tenían que volver a la casa, decía vos, por eso se largó la lluvia. Ah, mira vos, acá en mi barrio todavía no se siente bien. Creo que en algunas partes. Bueno, No, espero que no acá pase. está normalito por ahora. Sí, por eso, espero que no pase a mayores. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase por hoy. ¿M? Y nos estaríamos viendo la próxima con los otros compuestos binarios ¿Quedan más casos que... especiales? No, estos serían los casos. No, vamos a ver los binarios, la formación de los hidruros, la reacción de los metales y no metales Sí, me con acuerdo. el hidrógeno. Eso sería para la próxima. Bueno, profe, nos estamos viendo entonces. Nos vemos, profe. Que tenga Una linda consulta, noche. profe. profe. Una consulta, Hasta profe. luego, profe. Profe, Sí, chao. sí. Respecto a, Dime. a los ejercicios que están sobre óxidos en el campus, ¿era obligatorio Sí, hacerlos o no? Ah, bien. Sí, porque esta la mañana... autoevaluación. La que Ah, diga claro. autoevaluación. Claro, sí, porque hoy a la tarde estaban hablando que había una tarea, todo, y me puse a ver y la hice, la estuve haciendo. Sí, y hoy más que todo Ahí, entendí el tema de los anhidrios, todo esto, porque estuve leyendo en el libro sí, ustedes de ingreso recuerden y que por ahí... ahí, claro, recuerden que la comisión A, como les decía, un poquitito más adelantada, entonces por ahí el profe publica y nosotros lo terminamos de ver, ¿sí? Así que vamos a tener ese desfasaje. Lo que tienen que responder, sí, es la autoevaluación. Cuando vean un apunte que dice autoevaluación, en ese caso es cuando deben